Hola, bienvenidas en Tu Parto, el podcast en el que ponemos el foco en tu experiencia de parto. Somos Elena, Marina y Laura, tres matronas súper apasionadas que quieren cambiar la forma en la que vivimos el nacimiento. Hablaremos de todo, desde esas historias que nos ponen la piel de gallina hasta los consejos que no sabías que necesitabas, pasando por las risas y anécdotas que solo nosotras, las matronas, conocemos. Un lugar donde encuentras información, apoyo y, ¿por qué no?, un poco de diversión. Empezamos. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre relatos de parto y por qué nos parece importante que los escribáis después de dar a luz y que los leáis si estáis embarazadas. Relato de parto, ¿qué es esto? Escribir una historia después de haber parido. Bueno, cuando a uno le pasa algo importante, yo creo que es también como elección de vida, cuando registrar, escribir, hacer memoria, ¿no?, de algo importante y trascendente, yo creo que es algo súper positivo. En el parto pasa una cosa, y es que tenemos muchísimas endorfinas circulando por nuestra sangre, que va a hacer que incluso al día siguiente, incluso progresivamente más, cuando pasa el tiempo, se nos olviden un montón de detalles. Hacer el ejercicio de sentarte después de tu parto, ya sé que después de tu parto tienes poco tiempo para casi nada, pero dedicarle un rato y sentarte y poner en palabras todo lo que has vivido, lo que experimentaste, lo que pasó, lo que sentiste, cómo te ayudaron, cómo fue tu relación en ese momento con tu pareja, con los profesionales que estuvieron contigo. Creo que es un ejercicio súper valioso para todas. Os lo recomendamos siempre para vosotras, para guardarlo. A lo mejor algún día hasta queréis regalárselo a vuestro hijo. Imaginaros vuestro hijo o vuestra hija adolescente con su primera regla, que quieres tener un día especial o en cualquier momento, o cuando se quede embarazada o él vaya a tener un hijo. Imaginaros poderles regalar eso, ¿no? Al menos tener la posibilidad. Luego se puede guardar y no enseñar nunca a nadie. O sea, esa acción siempre la tienes. Pero es verdad que si no lo escribes un poco después de ese momento, se te van a escapar un montón de detalles. Luego, está bien además, cuando os sentéis a escribirlo vosotras, evidentemente, en primera persona. Y lo que decías tú, de que se van olvidando como detalles, está bien recordar detalles con tu acompañante, e incluso a veces con nosotras, ¿no? Yo hace poco tuve una visita posparto y, bueno, aparte de hablar lactancia, de cuidados de bebé, cuidados de la madre, nos sentamos allí los tres y la mujer, que había aparecido hacía una semana, me pidió que habláramos del parto, ¿no? De colocar los tiempos, es lo que dices tú, que ella tenía recuerdos un poco perdidos o un poco así... La mudanza ahí en tu planeta. Borrosos, o no se acordaba muy bien, o quería saber. Luego, claro, hay distintos tipos de mujeres, ¿no? Hay las que están como que son muy cursis o muy románticas, y luego las que son mucho más cuadriculadas, y ella, esta en concreto, quería saber como los tiempos, qué había pasado, cuánto tiempo había pasado entre cada momento, ¿no? Y aunque ella después hizo su parto en casa, o sea, su relato de parto en casa, perdón, lo montamos un poco entre los tres, ¿no? Entre las tres que habíamos estado en ese momento. Y bueno, pues lo recomendamos, ¿no? Hacerlo muchísimo. Y pues eso, para colocar recuerdos, para colocar experiencias y luego compartirlo. Tú dices que igual se queda guardado en un cajón, pero yo creo que mola compartirlo, pues o con gente que tú quieres o gente que no, ¿no? Ahora tenemos las redes, que es algo ahí maravilloso y muy fácil de utilizar, en el que compartimos a veces cosas que no son muy interesantes o no muy importantes. Y creemos que los relatos de parto ayudan a muchas mujeres para prepararse para su parto o para colocar sus propias experiencias, ¿no? que tengan. De hecho, si no lo llevamos extrapolamos a escribir el relato, que a nosotras nos parece importante, por eso, por lo que decía Elena, que se difuminan mucho los recuerdos, pero si no sois de escribir, o si, bueno, pues os pasa el momento y no os ha escrito, os vais a dar cuenta que después de vuestro parto os va a apetecer hablar mucho del parto y se lo queréis contar como un poco a todo el mundo, y es parte de la experiencia. Al final necesitas compartir eso tan trascendental, tan importante que ha pasado en tu vida como es el parto. Entonces se cuenta mucho y se revive mucho el relato. Y luego también lo que decíamos, ¿no? Para que lo lean otras mujeres, me parece importantísimo. Creo que es una parte
ahora el hipnoparto que está como muy de moda, el hipnoparto, una de las partes que tiene es el focalizarnos en historias de parto positivas, en relatos de parto positivos, para empoderarnos durante el embarazo y para ver que otras mujeres pueden dar a luz y tener experiencias súper positivas que nos van a llevar a creernos que nosotras también podemos tener ese parto, ¿no? Y a idealizarnos y a imaginarnos y a podernos como ver en ese parto reflejadas, aunque no haya sido nuestro todavía. Creo que es importante, creo que es muy importante que los relatos de parto son muy potentes y que tienen que ser positivos. Eso es otro punto clave. Esa generosidad, nosotros siempre os animamos a que escribáis el relato y bueno, y os invitamos, os proponemos la posibilidad de cedérnoslo para poderlo publicar, porque creemos de verdad que esa red de mujeres, ¿no?, es muy potente, ¿no?, de mujeres hablando de lo que han vivido, relatos positivos, efectivamente, pero incluso relatos positivos sí, no partos perfectos, eso no. Relatos reales, vividos con fuerza, con intensidad, a veces con algo de miedo, pero es que eso te ayuda a colocarte, ¿no?, en algo, pues no en la típica foto de Instagram todo ideal con la madre maquillada y divina dando el pecho a su bebé, que yo creo que nos hace daño, ¿no?, porque te hace pensar que tú eres una mierda, sino algo, claro, porque no estás así, entonces tú, pues es que esto no está funcionando, no lo estoy haciendo bien, esto... No, cosas reales, ¿no?, que nos hacen pensar pues que todas estamos en lo mismo, que todas las mujeres vivimos cosas parecidas, que, bueno, pues darle yo creo que siempre es importante tener expectativas realistas, ni muy negativas, ni negativas, agobiantes, ¿no?, ni bueno, pues ni idealizadas absurdas, ¿no?, sino algo. Entonces, escuchar relatos de parto reales. Nosotros cuando los publicamos, digo que no cambiamos ni una coma, o sea, como si hay una falta de ortografía, ahí la dejamos, o sea, tal cual está. Si hablan mejor de nosotras o si hablan peor de nosotras, lo dejamos. O sea, que no, en ese sentido respetamos muchísimo, ¿no?, la verdad y la experiencia de cada mujer. Y hay un montón por ahí para leer. Pero sí es importante que si este capítulo os resuena, os remueve y empezáis y buscáis, ¿no? Nosotras los tenemos en la web, o hacemos nuestros mini relatos por parte de la matrona en nuestra cuenta de Instagram, cuando os pongáis a buscar, o sea, no me vale con me voy a hablar con mi vecina, me voy a hablar con no sé quién, que al final muchas veces solo escuchamos lo malo, ¿no? Estamos embarazadas y solo escuchamos la parte negativa y hay gente que solo quiere hablar de las cosas malas, o sea, que os focalicéis en estar centradas en relatos reales y positivos que os vayan a ayudar en vuestro camino y en vuestro embarazo y en vuestra búsqueda de vuestro parto ideal. Nosotras hoy os queremos leer unos cachitos de relatos que nos gustan, que nos emocionan, que nos parecen que os pueden inspirar y ayudar, y bueno, vamos a ello. Vamos a ello. ¿Empiezas tú? Arranco yo, venga. Yo he elegido el relato de parto de Soledad. Retomando lo que decías, que a veces se necesita un poquito de tiempo para colocar las cosas, porque justo después del momento que ha nacido el bebé, ¿no?, es el inicio del posparto, pues a veces una está descolocada, cansada y no encuentra su momento. Bueno, pues esta mujer empieza diciendo: después de 3 meses, ahora puedo verdaderamente recordar mi parto y darme el mérito que merezco como mujer. Gracias a todo el equipo de gines y matronas de tu parto, he tenido el parto que quería y para el que estuve esperando durante todo el embarazo. Un parto respetado y acompañado, de la mejor forma que podría haber imaginado, junto a mi pareja, que me estuvo sosteniendo con toda su fuerza y amor durante las 8 horas que estuve para ver a mi bebé. Su mirada y sus brazos hicieron que en todo momento estuviera en un lugar seguro, y ahora tengo que nombrar a mi primer ángel caído del cielo, que vas a ser tú, Elena. Elena confió en mí en todo momento. A veces me hablaba y guiaba mis movimientos, otras veces solo callaba y dejaba que siguiera con mi baile para calmar el dolor, siempre contagiándome su paz, algo me llevaba a no pedir la epidural y continuar acompañando de la forma más consciente posible a mi bebé. Me gusta mucho esto del acompañamiento consciente, ¿no? Me parece maravilloso que lo pueda ver, ¿no?, y que lo pueda nombrar. Al final apareció mi segundo ángel, Dani, y la pediatra, que como una orquesta perfectamente sincronizada me ayudaron a vivir la experiencia más maravillosa de mi vida, conocer a mi bebé. Sin las indicaciones de mi matrona en cada pujo, esto no habría sido posible. Su apoyo hizo que no me rindiera, aunque al final hubo alguna complicación, siempre me hicieron sentir tranquila y que todo iba a salir bien, y así fue. Eternamente agradecida a todos por su amor y su respeto en todo momento.
Bueno, me gusta mucho este parto porque da las gracias. O sea, me parece algo súper generoso que una mujer, después de haber parido y de haberse encontrado con su bebé por fin, tenga el ratito para dar las gracias, ¿no?, a su pareja primero y después al equipo. Me parece algo como, pues, de ser alguien muy, muy generoso, que encuentre un ratito para dar las gracias por su... Se podría dar las gracias a sí misma, sí, por el trabajazo que hizo. Sí. Sí, bueno, yo creo que cuando te sale, estás feliz y te sale agradecer, y yo creo que eso es bueno. Pero vamos, nosotras sabemos que, de hecho, es lo que hacemos cada vez que una mujer nos sale eso, es poner mucho empeño en hacer de espejo y decirle que el esfuerzo es suyo, que el mérito es suyo, que el trabajo es suyo, y darle toda la fuerza a eso, ¿no? Es súper importante. Incluso a veces cuando son partos difíciles y nosotros tenemos una labor un poquito más protagonista, siempre es como decir, da igual, en último término el mérito es tuyo, porque tú me has buscado a mí, o sea, son las mujeres las que toman, ¿no?, las riendas y buscan un equipo, un lugar un poco diferente, especial para dar a luz. Vamos con otro. Venga. Este es más largo, ¿eh? Cada mujer escribe diferente. Este es el plan de parto de Karen. Relato. Uy, el relato de parto de Karen, que también lo tenéis en la web. Voy cogiendo cachitos, ¿vale? Dice, si bien yo sabía que eso era lo que buscaba para parir a mi beba, me tomé el tiempo de seguir averiguando en hospitales públicos y privados con otros equipos. En el fondo siempre supe que Elena, mi hija, iba a nacer con el equipo de Entuparto, pero no fue hasta la semana 29 que contraté al equipo. Dice, mientras indagaba dónde parir, fui aprendiendo muchísimo sobre hipnoparto, respiración y parto fisiológico. Al mismo tiempo, seguí con mis entrenamientos de fuerza en el gimnasio, obviamente adaptados, y me apunté a clases de entrenamiento funcional y pilates para embarazadas. Qué importante, ¿no? Lo que decíamos antes, la preparación, la búsqueda, ¿no? El que las mujeres buscan, ¿no? Bueno, es algo importante, lo decimos muchas veces, dedicamos mucho tiempo a buscar nuestro coche, y a veces a esto pues se nos va un poquito. Hago un salto y dice, esa noche la pasé despierta en el salón de mi casa con contracciones, todas bastante irregulares, 1 o 2 por hora, y de una intensidad bastante manejable. Donde mejor soportaba las contracciones era encima de la pelota de pilates. Lo que sí me sorprendió fue que con cada contracción sentía muchas ganas de ir al baño, y tras cada ola la beba se movía muchísimo. En cada contracción respiraba con la técnica ascendente de hipnoparto, 4 inhalaciones, 8 exhalaciones, sabiendo que tras hacerla 3 o 4 veces la contracción habría terminado. Hay varias noches, así que salto, digo, esa noche, que ya es otra, al igual que la anterior, me la pasé con contracciones irregulares, pero como ya sabía un poco cómo iba la cosa, entre contracción y contracción intentaba descansar y dormir, súper importante. Al parto se llega siempre sin dormir, como mínimo una noche, con lo cual es muy importante ese descanso. Ella ya llevaba varias noches y ya nos estábamos comunicando, bueno, esto es más largo. Y dice, bueno, ya después de varias noches, dice, quedamos con Elena para volver a hablar a las 11. Cuando me llamó yo estaba nuevamente en la bañera. Las contracciones no frenaban, pero en el agua caliente y con la playlist que me había preparado para ese momento, pude entrar en un estado de relajación que me permitía pasar cada contracción muchísimo mejor. Dice, esa última bañera, porque hubo más periodos de bañera, fue una de las experiencias más increíbles de mi vida. Fue 1 hora entera de tener los ojos cerrados y estar en una especie de trance. Mi esposo me recuerda que tenía 2 tipos de contracciones, unas que eran súper intensas, donde yo solamente podía hacer sonidos guturales y gritar, mientras que había otras, igual de intensas, pero donde yo lograba conectar con mi cuerpo y pedirle que se abriera. Él me cuenta que yo sonreía y le hablaba a mi beba. Abría las piernas y le hacía lugar para salir. Muy fuerte, todo esto está en casa, ¿eh? Ahora ya llega, dice, una vez en la unidad de parto natural nos estaban esperando Elena y Vicky. Al ingresar me piden autorización para hacerme un tacto y ver qué tan avanzada estaba. Lo hemos hecho parada, o sea, de pie, porque tumbada era una posición donde más me dolían las contracciones. Se puede explorar de pie. Para mi sorpresa estaba de 10 centímetros. Sí, Karen llegó completa. Y con la cabecita de mi bebé muy baja. No nos lo podíamos creer. Rápidamente me meto a la bañera donde comienzo a sentir una contracción muy fuerte y con ella el famoso aro de fuego.
Tengo que decir que en ese momento me acojoné mucho y creí no poder hacerlo. Mi marido me miró, me dijo que sí podía y comenzó a respirar para que yo pudiera imitarlo. En la siguiente contracción ya había salido la cabeza de mi bebé y a los 25 minutos de haber pisado el hospital, mi bebé ya estaba encima de mi pecho. 25 minutos. Esperamos a que el cordón deje de latir para que mi esposo lo cortara y un poco después pude alumbrar la placenta. Sin dudas, ha sido la experiencia más intensa, transformadora y trascendental de mi vida. Fue un desafío mental constante y me ha demostrado la fuerza implacable que tenemos las mujeres para parir a nuestros bebés. He conseguido tener un parto fisiológico, sin intervenciones, en el agua y con un periné íntegro. No he sufrido desgarros ni he tenido puntos. Las 2 horas después del nacimiento junto a mi beba y mi esposo han sido maravillosas. Mi agradecimiento a todo el equipo de En tu parto y Natura Materna que me han acompañado y empoderado durante todo el proceso. El poder relajarse y confiar en las personas que te acompañan no tiene precio. Si pudiera volver a repetirlo, lo haría una y mil veces. Esta mujer es verdad que llegó porque quiso, porque el cacho que está cortado, es decir, es muy curioso, cada parte es diferente. El seguimiento de esta mujer fue en remoto. Es decir, estuvimos hablando varias noches y esa noche hablamos varias veces, pero ella no, de hecho hay un punto donde lo pone, yo le propongo ir y ella prefiere esperar un poco más esa última bañera, ¿no? Como dice ella. Bueno, es una primípara, que eso es importante, alguien puede pensar que esto fue un parto fácil, o sea, no, fue un parto como cualquier otro, lo que pasa es que ella prefirió pasar una parte larga en su casa. Como es una primípara, al final tienes tiempo, el expulsivo se toma su tiempo, ¿no? Y bueno, ellas vivían a 10 minutos de casa, pero vamos, a 10 minutos del hospital. Pero es verdad que fue pues un parto súper potente, súper intenso. Y por cierto, que en el podcast de My Baby, My Birth, porque ella hizo con ellas, también se formó con ellas en hipnoparto, con el libro de My Baby, My Birth, y está entero en directo. O sea, lo tenéis el relato por escrito en nuestra web, y si lo queréis en oral, lo tenéis también ahí en su podcast. Me gusta porque son tiempos y sensaciones reales, ¿no? No es la teoría que decimos cada 4 minutos, cuando tengas contracciones tendrás que ir al hospital si duran, ¿no? Durante 2 horas, total. Y esta mujer te cuenta exactamente cómo va esto, ¿no? O sea, es un parto, sí, te queda muy claro. ¿verdad? Los tiempos, bueno... Como sigue su instinto también, ¿no? Claro, las sensaciones que va teniendo, lo que necesita y me gusta muchísimo este. Creo que cuando ella habla de su relato en el podcast con My Baby, My Birth, dice que ella también tenía ese miedo de no llegar al hospital demasiado pronto y decir que, uy, es que estás de 1 centímetro, estás de 2. Sí, es que eso es devastador. Consiguió llegar en completa con ese mantra, ¿no? Lo vio todo. Sí, nosotros hacemos ese soporte en casa porque es muy importante, porque esa primera fase en casa es muy importante y muy bonita, es muy tierno verte a solas con tu pareja y es muy importante no perdérselo. Pero bueno, es verdad que tampoco hace falta llegar completa, ¿no? Habrá mujeres que sientan esa necesidad de apoyo más estrecho del profesional antes, ¿no? Pero dice también en un punto, pena no haberlo leído entero, pero es muy largo, dice en un punto, le dice a su marido, ya tenemos que irnos. O sea, ella sintió con claridad que era el momento. Sí. Yo os quiero leer un relato de una pareja, de un acompañante de parto, que es Marcos, que es el acompañante de Bárbara, que es la que está de parto, y os voy a leer un poquito simplemente del principio y luego lo podéis leer vosotros completo si queréis en la web. Y me parece también importante que también las parejas pueden escribir relatos de parto, podéis poner vuestro punto de vista y cómo vivís el parto desde el otro lado, ¿no? Desde la otra perspectiva. Y él empieza diciendo: como pareja tienes una responsabilidad clara, no entorpecer el proceso, y para ello tienes 2 opciones: ser un mero espectador o apoyar a tu mujer en todo. Pero para ello se necesita hablar mucho y tener muy claro los deseos y plan de parto de tu pareja. Ese fue nuestro caso. Desarrollamos un plan de parto con multitud de posibilidades, no únicamente nuestro parto idílico. Esto te hace estar preparado a ti y a tu pareja a tomar decisiones racionales basadas en tus deseos en situaciones que a lo mejor no son las más apropiadas para ponerte a pensar en ellas. Esto es una de las cosas buenas de elegir En tu parto y Natura Materna, que puedes comentar con ellos en todo momento este plan de parto y permitir adaptarlo y mejorarlo con su ayuda y hacerles saber y estar preparadas con tus deseos. Y esto es algo que marca la diferencia y mucho. Ya habíamos tenido un pequeño susto de posible inicio de parto 2 semanas atrás y ya conocíamos, uno mejor que otro,
creo que aquí habla de Bárbara, que conocía mejor que él, las contracciones dolorosas, muy dolorosas, de posible inicio de parto. La primera vez yo siempre digo que fue un entrenamiento que nos descolocó un poco el umbral del dolor y nos hizo preguntarnos, ¿cuánto tiene que doler esto para saber que el parto está a la vuelta de la esquina? Y ahí me voy a quedar, porque es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuándo comienza el parto realmente? Y él ahí lo hizo muy bien porque supo escuchar a Bárbara, su pareja, y supo, dentro de que estaba totalmente informado de que le habían planeado el plan de parto, que en el capítulo anterior hablábamos del plan de parto y de lo importante que es hablarlo con tu pareja y con los profesionales, él estaba muy informado de lo que ella quería. Entonces creo que esa parte, y esta pareja en el plan, él lo va diciendo, también pasan bastantes días en casa comenzando un parto que al final no llega a comenzar, pero que les deja muy cansados. Como veis, aquí hay bastante, hay un tren, ¿cómo se dice eso? Como que hay muchos partos que parece que van a empezar, pero nos dan unos días hasta que empiezan hasta que arrancan. Bueno, finalmente arrancó este parto y... Sí, ahí no se nos ha quedado nunca nadie. No. Pues todos nacen. Antes Sí, después. sí, exactamente. Esta mujer se puso de parto, se fue a la unidad. Y después de tantos días que él relata en su relato, termina con un último párrafo que dice, me río porque dice, fue todo tan rápido que apenas le dio tiempo a María, la ginecóloga, a llegar. Llegó, pero estuvo un ratito corto. Y con esto tuvimos nuestro parto soñado, casi punto por punto, con lo que esperábamos que fuese, pero sobre todo fue un parto respetado, donde mi mujer y yo fuimos realmente los protagonistas y el acompañamiento de Laura, en este caso le damos el mérito a Laura, fue simplemente excelente. Y me hace mucha gracia que después de que él nos va contando que estuvieron muchos días que no sabían cuándo empezaba el parto, cuándo ir al hospital, su último resumen fue que fue un parto muy rápido y muy corto. Y entonces, bueno, son maneras al final de esa percepción, ¿no? De colocar los recuerdos, ¿no? Sí, os animo a leerlo entero porque al fin, es muy chulo ver la parte del acompañante. ¿Tenemos uno más que Sí. queremos leer, no? Venga, voy con otro. Dice, este es de Ana Belén. Llegué a la unidad de parto natural con contracciones regulares cada 7 minutos en un viaje con el papá desde otra provincia, con la intuición materna de que había llegado el día. Esto paro aquí porque eso es una cosa muy particular. A nuestra unidad vienen mujeres de distintas provincias. Hemos tenido mujeres que venían, no que fueran de allí y que venían a vivir a Madrid, no, que venían de parto directamente desde Valladolid, desde Segovia, Salamanca, hasta Zaragoza, tuvimos una, bueno, por supuesto Guadalajara, Toledo, de esas muchas. Todas. Es la desgracia de que no hay unidades así en muchos sitios. O sea, algunas vienen del día del parto y yo tuve un parto de una mujer que se había cogido un apartamento. También. Perdón que te acuerdas. Sí, Se había cogido sí. un apartamento y se puso de parto la última noche, o sea, al día siguiente a las 10 de la mañana tenían que estar fuera del apartamento, a hacer el check-out. Y esa noche se puso de parto, esa misma Sí, noche. o el hotel, ese que llegas y el hotel usamos, bueno, ahí hacemos un poco de trampa, a veces usamos un poco de hotel en el hospital también, para estas No, mamás. me hizo mucha gracia porque el marido estaba en el parto buscando un apartamento para esa Para noche, salir. para luego para irse a dormir allí que ya no tenía el sitio. Qué fuerte. Sigue, perdón. Nada, bueno, ya entra en el parto, ya que la cosa se anima y dice, mi garganta emitía gritos y vocalizaciones, mi cuello del útero se abría camino, mi pelvis iba creando espacio, estaba en el planeta parto. Imploré, y no me avergüenza reconocerlo tanto a mi marido como a Elena, insistentemente la epidural. Pero Elena me recordó mi plan de parto sin epidural y en todo momento me animó a respirar profundo en cada contracción y a recomponerme en cada pausa. Tengo que decir a mi favor que yo no convenzo a nadie, solamente recuerdo y normalmente, insisto, esto es algo que yo creo, pero de verdad no es tan difícil de hacer, o sea, se reconoce. Lo decimos muchas veces, pero cuando la mujer pide la epidural solo en la contracción y
y luego termina la contracción y se queda relajada, tranquila, evidentemente no quiere la epidural, porque si quiere epidural, te mira a los ojos y dice, Elena, ya, hasta aquí he llegado, ¿no? Este llegado, fenomenal, nos ponemos una epidural divinamente. Pero esta mujer no la quería. Yo simplemente se lo recordé a ella. En la unidad de parto natural probamos aliviar el dolor con masajes en el sacro, la habitación se oscureció, el ambiente era totalmente íntimo. El papá puso la lista de reproducción que había creado para aquel momento único junto con los aceites esenciales de cítricos. Elena me volvió a explorar y estaba ya de 8 centímetros. A partir de aquel momento, el maravilloso óxido nitroso me ayudó a evadirme de algún modo, a desconectar el cerebro racional. Me sumergí en la bañera con las rodillas en el suelo, de espaldas, por puro instinto. Elena avisó a Isabel, la ginecóloga. Recuerdo que le dije, Elena, Iris ya está aquí. Las contracciones eran tan potentes que sentía que me iba a partir en dos literalmente. Entonces pronuncié las palabras sagradas, no puedo, me voy a romper. Y pude, claro que pude. En unos pocos pujos, Iris estaba en mi regazo. Pude tocar su cabecita pelosa mientras todavía estaba dentro de mí. Tenía a Elena y al papá en todo momento agarrándome las manos. Y Elena me daba ánimos. Muy bien, lo estás haciendo muy bien. En algún momento que me perdí, me animó a empujar. Isabel también me hablaba. Han salido los hombros, un último pujo y nace, y así fue. Sentí como todo su cuerpo se atravesó y resbaló rápidamente. Iris nació en la bañera, en un parto fisiológico, imprevisto y salvaje. Isabel me ayudó mientras estaba en la bañera haciendo piel con piel. El alumbramiento de la placenta tuvo un desgarro menor que no precisó sutura. Además, pudimos hacer impresión natural y a color de la placenta. Jamás olvidaré la calidez de sus palabras en todo momento. Me sentí una mujer empoderada, gracias al equipo humano y vocacional de En tu parto y Natura Materna. Gracias infinitas por ser refugio. ¡Wow! Está feo leer agradecimientos de esos, pero es que una no se puede dedicar a otra cosa. No. ¿Ahora qué hacemos? Nada, pues partos. Ser refugio. Pues esto es un honor, ¿no? Esto es un privilegio enorme que sentimos cada vez que acompañamos a una mujer y a una pareja y a una familia a vivir esto pues delante de nosotros, ¿no? Ser un poco vehículo que facilite esto. Bueno, este relato además es como de libro porque toca a todos utiliza todos los recursos analgésicos, siente todas las cosas típicas que se suelen sentir o se suelen decir. Y lo vive positivo y positivo no es fácil, es salvaje, es descomunal. Ella reconoce, ¿no? que pide la epidural, o sea, es muy consciente de... Sí, dice un par de veces me voy a romper, no puedo más, no puedo, me voy a romper. Tiene que ayudar a una mujer a haber escuchado que otras mujeres han sentido eso, y sentirlo tú y saber que recordar que esas otras mujeres pudieron y además lo agradecieron, o sea, lo vivieron como algo bueno. No está yendo mal, eso es ¿no? muy potente. Y que es normal sentirse así, como cuando hablas del posparto que nadie habla, que todo el mundo sabe, pero que nadie cuenta hasta que no lo vives, no lo puedes, ¿no? Pues lo mismo un poco con el parto, que esas sensaciones tan potentes y tan increíbles, otras mujeres también las han sentido y son normales, y esos miedos que a lo mejor no navegamos en las últimas semanas antes de ponernos de parto, las tienen otras mujeres y son completamente normales. Muy bien. Pues nada, creo que nos ha quedado claro lo que nos gustan los relatos de parto, lo importante que nos parecen. Creo que es una herramienta muy potente para empoderaros durante el embarazo, y luego una herramienta muy potente para que plasméis vuestra experiencia después de dar a luz. Y os animamos a todas las que estéis embarazadas a leer relatos de parto reales y positivos, y a escribir vuestros relatos cuando compartirlos si queréis. Un momentito y compartirlos. Os recordamos que podéis leerlos en la web, hay otras webs que también dan esa posibilidad. Está el podcast de My Baby My Birth, está el libro de Marina Wenderbirth de Somos Diosas. Bueno, hay muchos recursos. Navegad por ahí y llenaros de experiencias positivas y de relatos reales. Sí. Muy bien. Muy bien, pues nada, hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Nos podéis ver en nuestros canales, como siempre. YouTube, Spotify, TikTok. Y seguirnos en Instagram, @entuparto, o encontrar más info en entuparto.com y ver ahí nuestros relatos, que los publicamos todos y están siempre escritos. Nos vemos. Chao. Chao.